Bueno, un poquito recordando lo de ayer para entrar a los centros barriales, ¿no? ¿Cómo nace este centro barrial? Recordemos este observatorio que tenemos que hacer cada uno en el lugar en donde está. Esto es importante. Este observatorio significa locura de las villas en Buenos Aires, heredamos, no es algo que creamos nosotros con Bergoglio, sino es algo que venía hace tiempo, de la época de Carlos Mujica, a esta parte, que es vivir dentro de la villa. Eso te permite que el observatorio que tenés de la villa no sea... Entonces vas a tener una mirada real de las cosas positivas, como también de aquellas cosas negativas. Lo mismo que escuchábamos ayer de ustedes cuando hablaban de qué pasaba, vos mismo decías, en una situación totalmente diferente. Al estar en una escuela con un público diferente, también haces tu propia observación, no te la puede contar otro, solamente vos porque la vivís, porque estás allí, o de un pequeño pueblo. Bueno, nosotros hicimos este centro desde una construcción social que tiene que ver con nuestra historia dentro de la villa, como la que ustedes, si se animan a hacer un centro barrial, van a tener que hacer desde el lugar en donde están viviendo. Entonces, a nosotros sabíamos, por ejemplo, esto de las drogas y de las armas metidas como dos cosas que van juntas. No en todos los ámbitos se da lo mismo, nosotros tenemos ese combo en donde la diferencia grande era, yo estuve en Santiago, al poco tiempo estuve en Santiago, veía que había situaciones de pobreza, les mandaron un mensaje que están festejando a San Francisco en un paraje que está a 25 kilómetros de Campo Gallo, y en ese lugar los chicos ven con menos cosas que en la villa. Sin embargo, las situaciones de marginalidad que tiene la villa condiciona mucho más la vida de los pibes que las de ese lugar, que es un paraje que no tiene luz, no tiene agua. Bueno, como acá muchos parajes, lo que ustedes pueden conocer acá en el Chile. Entonces, para nosotros la nota de marginalidad que tenía nuestros barrios, donde se había metido la droga y las armas, que no son autóctonas de la villa. Autóctonas de la villa son otras cosas. Autóctono de la villa no es la droga y el arma que la han metido el negocio del narcotráfico, que se mete, como dije ayer, en lugares donde es fácil esconderse. Si el Estado nunca tuvo una escuela, una comisaría, un juzgado, un hospital en una población de 40.000 habitantes, el Estado estuvo ausente. Entonces, en lugares en donde se está ausente, es como, no sé, si creamos una casa, la dejamos abandonada, la casa se viene abajo, ¿no? Eso pasa en cualquier lado y después te la toman. Entonces, la realidad es que los lugares, las villas, son lugares en donde no hay ningún tipo de población que pueda asistir en forma permanente. Es decir, en estos últimos tiempos, cuando dijimos, después del 2001, ¿quién era el único en la ciudad de Buenos Aires importante, así entre comillas, que iba a visitar la villa asiduamente? El Bergoglio. Entonces, lo hacemos desde ese punto, ¿no? Para nosotros, la soledad también del trabajo, lo que decíamos ayer al principio, ¿no? Para poder trabajar con el tema de la droga, estamos un poco solos, o sea, a nivel de institución decíamos iglesia, pero la participación social se dio después, ¿no? O sea, cuando el desborde de la crisis hizo que se fuera más allá, que desbordara la situación, ahí entonces es cuando la sociedad porteña empieza a poner sus ojos en la villa. Poder centrar en lo que a nosotros nos parecía, hacer una evaluación, primero observar cuál es el problema social desde adentro, del lugar donde estás, después hacer una evaluación, esto que ayer decíamos, lo que veíamos era una especie de crisis en el sentido de la vida, que podríamos generalizar, decir esto es algo que puede aplicarse a todos, pero nosotros lo veíamos mucho en los pibes que no proyectaban su vida, que
veíamos que a lo mejor el padre era un paraguayo que había venido a la villa hacía muchos años, o el abuelo había venido hace muchos años, que venían para progresar, a trabajar y realmente tenía una proyección en su vida. Sin embargo, el pibe no le encontraba en este día porque el padre se iba a trabajar, la madre se iba a trabajar, el pibe quedaba solo. Y si bien tenía por ahí dos padres que estaban rompiendo, el pibe empezaba a tener una señal diferente de la sociedad. Entonces, bueno, muchos de los chicos tenían esta dificultad, no encontrar el sentido de la vida. Para nosotros fue importante ese punto porque partíamos casi toda nuestra mirada de trabajo de ese año. Nosotros sabíamos que teníamos todo en contra, menos lo más importante que era nuestra fuerza de la fe de la gente y nuestra convicción de la ayuda de Dios. O sea, ¿qué tenés en contra? Esto que decíamos ayer, cuando empezamos, si nos damos manija vamos a darnos cuenta de que tenemos un montón de cosas que no podemos manejar, ni las vamos a manejar nunca, ¿no? Esto de que decía la hermana ayer y que tiene razón, ¿no? El que vende droga, el narcotraficante instalado. Pero bueno, tenemos que distinguir nuestra misión. Nuestra misión como iglesia barrial, no me refiero, es una. Distinto a la misión que podemos decir, ayer vos distinguías bien, decías, bueno, por ahí puede haber una crítica de la iglesia, como eso lo hubo, pero podría ser mejor con nuevamente una palabra de los obispos o alguna comisión que tenga que ver con el narcotráfico, la narcocriminalidad. Pero lo importante es, nuestro centro barrial va a existir después de estos pasos, ¿no? Del observatorio que tenemos, que están instalados en el lugar, de la evaluación que hicimos, de poner el acento en el lugar donde nos parece que tiene que estar, saber que lo que podemos hacer, vamos a tener una llegada, pero que vamos a tener mucho para desilusionarnos, mucho para dejarlo de lado. Ustedes vieron acá a los chicos que pudieron hablar. El video no lo hicimos, no lo hicieron con los chicos que no pueden hablar porque los mataron, o porque se fueron, o porque están presos, ¿no? O sea, pero bueno, de esos chicos que vieron ahí, por ejemplo, uno es este que yo les contaba ayer que estaba contento porque después de mucho tiempo entró a la cárcel por la puerta de las visitas, ¿no? Ese morocho que estaba ahí. Y después otro como comentaba, que es muy compulsivo, entonces decía que todavía no está recuperado, pero sin embargo vuelve al centro barrial y se mantiene con esa fuerza que en otro lugar ya estaría nuevamente en la calle, por ahí este pibe tiene una recaída, pero el centro barrial lo vuelve a aceptar, lo vuelve a sentir como su casa. Hay un sentimiento que creo que nos queda claro, que todos atienden, van al hogar como si fuera la casa. O sea que el nombre hogar está bien puesto, ayer hablábamos que frente a este trabajo de centro barrial es muy importante la red preventiva. Y en esto rediseñar el modo, y en esto querer instalarlo en los lugares en donde estamos, es importante. Es decir, redimensionar las instituciones a las que pertenecemos. O sea, esto que decíamos, una escuela hoy día, y esto lo tienen que ir sabiendo todos, hoy día una escuela no va a poder echar a un chico porque se droga, como hacía antes. Lo va a tener que tener porque va a haber protocolos que van a decir al rector cómo tiene que manejarse, sea religioso del Estado, y el chico va a tener que darle. Entonces, la mirada del maestro, del director, va a ser una mirada que tenga que ser una escuela que vaya más allá de las materias que le tiene que dar el chico. Así que abarque la totalidad del chico, de la persona. Y uno puede decir, bueno, pero yo soy profesor de matemáticas y no me interesa lo que me haga. Eso ya se terminó. Sos profesor de matemáticas y además tenés que tener tu mirada puesta más allá del aula. Quizás antes no hacía falta, hoy día tenés que rediseñar la escuela
Que no significa, como muchas veces pasa y que está mal, que tengas que bajar el nivel de la escuela. Significa que tu mirada como docente tiene que ir más allá. Lo mismo para un club, esto que decía ayer, yo estaba en Campo Gallo y se peleaba dos clubes, ¿no? Comercio y Campo Gallo. Es más, querían que yo me definiera de qué club era. Sin embargo, toda la energía estaba puesta en eso. Un pueblo que había crecido mucho, que tenía ya dos barrios bastante pobres, que podían haber, que tenía gente muy interesante en los clubes, que si hubiesen captado esta línea, podrían haber hecho un trabajo re bueno. Dos canchas, un pueblo pensando en los clásicos, ganarle a Monte Quemado, esas cosas. Entonces, rediseñar el club, es decir, el club tiene que tener una función pública. En alguna época en Argentina se decía la escuela de vida, el deporte. Bueno, retomar realmente esta mirada, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de las parroquias? ¿No? Ahí es lo que nos cabe a nosotros. Un rediseñar la parroquia, adaptándolo a la realidad nuestra. Si no nos podemos conformar con tener los grupos como teníamos a lo mejor hace 40 o 50 años atrás. Rediseñar la parroquia significará muchas veces esto, ¿no? Preguntarse cuáles son las realidades a las que tenemos que ir. Nosotros, ese lugar que veían en los juzgados es cortar las parroquias por la mitad. Yo la corté por la mitad. Y entonces, esa mitad, porque tampoco había cuestión, como decía ayer, con las hermanas y con el obispo, con los curas, no se podía dejar la hacienda. Porque el chico que va a catequesis no tiene por qué estar con un vidrio, una crisis que se rompe un vidrio. Entonces, era muy importante el poder separar. Entonces, dividimos dos calles diferentes. Y entonces, ¿a qué voy? Rediseñar las parroquias para poder trabajar. Y tener una mirada que va más allá del grupo que te viene a misa o del grupo que te viene a las actividades cuando las propones, y tener una mirada que va más allá del atrio y que hace que te metas en los problemas reales que tiene tu comunidad. Entonces, en cada lugar será diferente. Esto de invitar a rediseñar todo, y sobre todo lo que depende de la iglesia, ¿no? Colegios religiosos, parroquia, hace que podamos realmente tener una comunidad en clave de prevención. Entonces estos temas se pueden abordar con más facilidad. Entonces, si vos hablas de un centro barrial o de cualquier propuesta, ya sea para que el chico no caiga en la droga, o sea, para que se recupere, va a entrar así como piña. Los centros barriales, ¿qué propuestas son? Bueno, primero, como decía ayer, romper la burocracia. Antes se donaba, que tenía que ir un día, el otro. Nosotros rompimos la burocracia. El primer objetivo era dar una respuesta rápida. O sea, estos pibes, imagínense, situación de calle, cualquiera de los que lo vemos en la calle, cualquiera de ellos. Y como estaban antes, cruzamos a la otra vereda. Porque vos decís, esto me van a afanar, ¿no? Y hoy día son pibes que están recuperados. Entonces, estos pibes jamás hubiesen hecho un trámite para internarse. Jamás, como decía ayer la hermana, no estaba. ¿No? Pero la hermana, una hermana que dijo... no vino. Para la hermana decía que lo importante de fuiste vos, la que decía que no sostenía la decisión. Teresa decía que el chico no sostenía la decisión, y eso tampoco. Vos te pensás que estos que estaban acá iban a ir un día a hacer un algo. Entonces, lo primero es romper la burocracia. Cuando rompes la burocracia, le decís al chico, este es el lugar, que lo que hicimos, que está cercano, que no tenés que tomarte dos colectivos, sino que está a mano. Entonces, ahí cuando el centro barrial rompió eso, le dio la posibilidad al chico
de decidirse y en el acto tener la respuesta, ¿no? Por eso los centros barriales, decimos, son las puertas cercanas y amigables, no son puertas que tenés que golpear y que te miran y dicen vos sí, vos no. En general, ¿estaban las 24 horas? No. Ah. Se acepta la persona como viene. No. Vos lo pasás a 24 horas. Yo digo lo que hicimos. Nosotros. Entonces, lo más importante de esto, ¿no? Que son puertas que se abren, son cercanas, son amigables. Lo que se busca es la contención. No hace falta tener expertos. Fíjense, ¿por qué le pusimos centro barrial? Hay otros centros que a lo mejor tienen otros nombres, tanto en ciudad como provincia, que tienen su horario de trabajo y tienen profesionales muy buenos. Pero tienen su horario, tienen su atención solamente desde el aspecto profesional. Y nosotros tenemos el centro que le cambiamos, porque le llamamos centro de día antes. Como estos eran centro de día, nosotros lo llamamos centro barrial. Porque justamente la diferencia sustancial que tenía era, nosotros también teníamos profesionales, pero la gran diferencia era la participación de la comunidad en la recuperación del chico. En esta creación de un ambiente en donde hay más que un profesional que te atiende, hay más que un programa, ¿no? Sino que más bien hay una espiritualidad, ¿no? Que marca el lugar y que hace diferente el espacio, ¿no? La espiritualidad hace diferente el espacio, ¿no? Suponen, esto de afuera puede parecer, no sé, un lugar, un sanatorio, podría ser. Porque sin embargo, la capilla, todo más